Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos trabajando con las rectas tangentes. Ya tenemos varios ejemplos hechos de problemas de este tipo. Ya en la descripción os dejo los enlaces y en las tarjetas por si necesitáis practicar un poco más. Aquí tenemos un ejemplo más típico de BAUD, lo que nosotros conocemos por selectividad. Estos tipos de ejercicios nos encontramos mucho en selectividad y por ello me gusta que hagamos más de un ejemplo para que lo dominemos bien. El problema nos está diciendo haya una recta tangente a la curva que forme un ángulo de 45 grados con el eje de abscisa. Calcular la recta normal y también nos está preguntando que si hay algún punto de la curva en el que la recta tangente es horizontal. Y si lo hay, pues lo podemos calcular también dicha recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que nos está preguntando? Pues primero que calculemos la recta tangente, aquella recta tangente que forma un ángulo de 45 grados con el eje de abscisa. Con la abscisa, y también nos pide que calculemos la recta normal y nos dice que si existe algún punto en el que hay recta tangente horizontal. Nos está pidiendo más de una cosa. Primero tenemos que entender un poco el problema. Aquí tenemos un eje de coordenadas. Tenemos esta curva que, como veis, es una parábola, la podemos pintar pues aproximadamente así, por ejemplo. No tiene por qué ser exactamente así. Para hacerla bien tendríamos que representarla gráficamente. Aquí tenemos el eje de la X, aquí tenemos el eje de la X y aquí tenemos el eje de la Y. Si tenemos aquí la curva, nos está diciendo que busquemos una recta que sea tangente a esta curva, o sea que corte en un punto y que además forme un ángulo de 45 grados con el eje de abscisa. El eje de abscisa es este, entonces tenemos que buscar una tangente justo que forme un ángulo de 45 grados con el eje de abscisa y tenemos que buscar el punto por donde corta a la curva y por lo tanto la recta tangente. Además, también nos está pidiendo que calculemos la recta normal. Nosotros sabemos que la recta normal es aquella recta justo perpendicular que forma un ángulo de 90 grados con la recta tangente. O sea, nos está pidiendo que calculemos esta recta también. Nos pide que calculemos la recta tangente, que calculemos la recta normal y también nos está diciendo que si existe algún punto de la curva en el que la recta tangente sea horizontal. La recta tangente horizontal aquí puede ser esta, por ejemplo, y realmente nos está pidiendo no que calculemos la recta tangente que sea horizontal, sino si existe algún punto. Aquí gráficamente si vemos que existe. Nos pide justo que calculemos cuál es ese punto en el que la recta tangente es horizontal. Pero nosotros también además vamos a calcular esta recta tangente. Así que nos pide calcular este punto, la recta normal, la recta tangente que forma un ángulo de 45 grados y la recta tangente que sea horizontal. Todos esos datos son los que nos pide que calculemos el problema. Entonces vamos a ello. Empezamos buscando la recta tangente que forma un ángulo de 45 grados con el eje de abscisa. Y para ello nosotros ya sabemos de capítulos anteriores que necesitamos siempre un punto, el punto donde corta a la curva, y además del punto necesitamos la inclinación de dicha tangente, o sea, la pendiente de dicha tangente, porque la ecuación de la recta tangente sabemos que sería esta. X menos X sub 0. Necesitamos las coordenadas del punto y necesitamos la pendiente para calcular la recta tangente. La única pista que nos da, lo único que nos dice es que forma un ángulo con el eje de abscisa de 45 grados. Nosotros sabemos que la pendiente es el cociente entre Y partido X. Eso sabemos nosotros también que es igual a la derivada de la función en el punto. Ya todo esto lo estuvimos explicando en capítulos anteriores. Y también en trigonometría la relación que existe con esto, como veis aquí forma un triángulo. Si yo pinto aquí la inclinación de 45 grados, yo sé que
este sería el y este sería la x. El eje de la y y el eje de la x. En trigonometría, la relación que existe entre el cociente de y partido x sería la tangente. O sea, esto es igual a la tangente del ángulo que sea, porque la tangente nosotros sabemos que es seno partido coseno, es decir, cateto opuesto partido el cateto contiguo, y eso es y partido x, y la y partido x es la pendiente. Todo esto es igual. Dependiendo del dato que nos dé el problema, tendremos que trabajar o con la derivada o con el cociente de este dato con este dato o de la tangente. Como el dato que nos da es 45 grados, pues cogemos la tangente para calcular la pendiente. Así que la tangente de 45 grados, que sé que es y partido x, y eso es la pendiente, si yo hago la tangente de 45 me sale que es 1. Ya tengo la pendiente calculada. Ahora necesito calcular las coordenadas del punto. Para calcularlas, como yo sé que la derivada en el punto donde corta la curva, yo sé que eso, el hacer la derivada en dicho punto, sé que es la pendiente. Como yo ya conozco la pendiente, hago la derivada de la curva, que sería 2x menos 2, este 2 lo paso delante, le quito un grado, este sería menos 2 y la de una constante que es 0. La derivada de esta función sé que es 2x menos 2 y esto me tiene que dar la pendiente, y como la pendiente ya la sé, que es 1, de aquí despejo la coordenada del punto, o sea, la primera, la x, la abscisa del punto donde corta dicha tangente con la curva. Entonces ya aquí despejo 2x sería igual a 3, este menos 2 lo paso para allá, le sumo 1, me saldría 3, donde x es 3 medios. Ya tengo la primera coordenada del punto, sin que el punto será 3 medios el eje de abscisa. ¿Cómo calculo la y del punto? Pues simplemente sustituyo este punto en la función y ahí calculo la y. Entonces la y será igual, voy sustituyendo la x, que es 3 medios al cuadrado menos 2 por 3 medios más 3. Lo opero, sería 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, elevo al cuadrado cada uno del numerador y el denominador, menos 2 por 3, 6, entre 2 sería 3, o este 2 lo simplificamos con este 2, me queda el 3, más 3. Ese menos 3 y ese más 3 también se me va y ya tengo la ordenada del punto. Entonces cogemos los datos, 9 cuartos, y ya que lo que tenemos entonces, tenemos el punto y la pendiente. Ya teniendo el punto y la pendiente puedo calcular la recta tangente que corta a la curva con una inclinación de 45 grados con respecto al eje de abscisa. Entonces empezamos a sustituir y menos y sub 0, que es 9 cuartos, igual a la pendiente, que es 1, por x menos x sub 0, que sería 3 medios. Despejo y será igual, 1 por x sería x, esto por esto sería menos 3 medios, y este menos 9 cuartos lo paso para allá, después del igual, sumando. Acabo despejando y ¿qué es lo que obtengo? Obtendría igual a x como un denominador. Para yo poder operar estas dos fracciones tienen que tener el mismo denominador, sería, lo voy a copiar aquí, sería menos 3 medios más 9 cuartos. El común denominador sería 4, 4 entre 2 a 2 por 3, 6, voy dividiendo por lo de abajo y multiplicando por lo de arriba. 9 menos 6 me quedaría 3 cuartos. Y ya tendría, esto sería x más 3 cuartos. Esto ya sería la ecuación de la recta tangente, esta que tenemos dibujada aquí. Su recta, su ecuación sería igual a x más 3 cuartos. Si ya tenemos la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto y tiene una pendiente de 1, ahora nos está diciendo que calculemos la ecuación de la recta normal que pasa por dicho punto. La condición es que, por ser la ecuación normal, con respecto a esta ecuación tangente, sabemos que la pendiente de la ecuación normal es igual a menos 1 partido la pendiente
de la tangente. Si la pendiente de la tangente es 1, la pendiente entonces de la ecuación normal será menos 1 entre 1 será menos 1. Ya tenemos el dato de la pendiente de la recta normal y que pasa por el mismo punto de la ecuación de la recta tangente. Entonces, ya teniendo el punto y teniendo la pendiente, ya podemos calcular la ecuación de la recta normal, que sería y menos 9 cuartos igual a la pendiente, que sería menos 1 por x menos 3 medios. Opero igual a menos 1 por x menos x más 3 medios y este menos lo paso para el otro lado sumando, más 9 cuartos. Si sigo simplificando, operando, sería, hacemos el común, sabemos que es 4, esto sería 4 entre 2 a 2 por 3, 6, 9 y 6 me daría 15 cuartos. Y ya tendría también terminado de resolver la ecuación de la recta normal. Ya tenemos entonces calculada la ecuación de la recta tangente con un ángulo de 45 grados, su recta normal, y ahora el problema nos está diciendo que si existe algún punto de la curva en el que haya tangente horizontal, es decir, que tengamos una tangente cuya pendiente sea 0. ¿Por qué es 0? Porque sabemos nosotros que la pendiente es la inclinación de la recta. Si me dice que no tenga, que la tangente sea horizontal, quiere decir que la pendiente es 0. Ya sabemos que dicha pendiente de esta recta es 0 y me está pidiendo que calcule el punto. Si existe, que calculemos cuál será su punto. Para comprobar si existe o no, nosotros ya deduciendo que al ser una tangente horizontal su pendiente es 0, yo sé que la derivada en el punto me tiene que dar 0, me tiene que dar la pendiente y dicha pendiente tiene que ser 0 para que la tangente sea horizontal. Entonces vuelvo a derivar 2x menos 2 y lo igualo a 0. De ahí despejo x y veo si existe o no. Esto sería, este menos 2 lo paso para allá, sería 2, 2 entre 2 me daría 1. Si despejo aquí la x me da 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí existe un punto en donde su pendiente es 0. ¿Qué punto es ese? Pues ya sabemos la abscisa del punto, que es la x1. ¿Cómo calculo la y? Pues la y sustituyendo aquí. Cogemos y igual a 1 al cuadrado, que sería 1, menos 2 por 1, que sería menos 2, más 3. 3 más 1, 4, le quito 2, 2. Entonces, si existe en el punto 1, 2, o sea que aquí en el punto 1, 2 existe una tangente horizontal. ¿Y cuál será su tangente? Pues si ya conocemos los datos, conocemos el punto y conocemos la pendiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituyo y menos 2 igual a la pendiente que es 0 por x menos la coordenada del punto. Ese 0 me hace aquí todo 0, simplemente despejo este menos 2 y lo paso después del igual. Y me quedaría y igual a 2. Y esta sería la ecuación de la recta tangente cuya pendiente es 0, o sea, la recta tangente horizontal, que sería esta. Esta recta tendría de ecuación y igual a 2. Bueno, como veis es siempre igual. Si lo entendéis, entendéis la fórmula, entendéis la forma de calcular la pendiente según los datos que nos dé y cómo llegar a los puntos conociendo las pendientes. Ya todos los tipos de problemas que os pongan lo sabéis hacer. Así que practicar y aprobaréis. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.